Bueno, hoy nos volvemos a juntar para hablar como todos los sábados y todos los fines de semana sobre algún tema de coyuntura. Inevitablemente deberíamos hablar sobre la criminalización, la judicialización de la política. ¿Creen ustedes que está así? Bueno, ya les decía, yo no creo que haya ni criminalización ni judicialización de la política. Lo que sucede es los resultados de dos temas fundamentales. El primero, de la diplomacia mafiosa de Lula en América Latina, y ya a niveles regionales y a niveles local, de la comercialización de la política, ¿no? Los movimientos regionales o los grupos de amigos que se juntan y van a elecciones municipales o regionales para llegar al poder y naturalmente repartirse los presupuestos públicos. Nos da como resultado lo que estamos viviendo. No te olvides, acá en Arequipa tenemos un presidente regional procesado, una próximamente a ser procesada, tenemos un alcalde provincial que después de gobernar casi la mitad de su vida en diferentes niveles de gobierno, también está procesado, ya tiene una primera sentencia, y tenemos una serie de alcaldes distritales que también están en proceso y otros en prisión incluso. De pronto connota que finalmente administrar y gestionar el Estado te traen estas consecuencias, o que finalmente los candidatos buscan el botín del Estado. O sea, ¿cuál es el problema de fondo? Yo no sé si es un tema ahorita solo coyuntural, yo pienso más bien que es un tema estructural, ¿no? Yo creo que estamos entrando a una suerte de ciclo en la cultura política peruana donde se está poniendo en cuestión el manejo patrimonialista, clientelar del Estado. Donde antes lo natural era, oye, tú te comportabas como un monarca y hacías y deshacías los recursos públicos como se te venía en gana. En cambio ahora ya no es tanto así. Yo creo que mucho ha contribuido las nuevas formas de comunicación masiva que hace visible pues cómo se maneja la cosa pública, ¿no? Sí, pero Víctor, en todo caso lo que dice el ciudadano, o sea, la estructura, la forma de cómo se maneja actualmente los recursos y todo eso está mal. ¿Por qué? Justamente a consecuencia de eso es que están saliendo todas estas cosas, ¿no? Pero si me permiten, ¿por qué no verlo desde otro lado? Muy buenas tardes a todos los amigos de la chimba. ¿Por qué no verlo desde la perspectiva? Tienen que comprender de nuevo. Es incomprendido ya. Bueno, me acomodo la corbata. ¿Por qué no verlo desde la perspectiva del fortalecimiento de un poder del Estado, como es el Poder Judicial, que históricamente ha estado relegado? Que históricamente ha sido despreciado por las grandes mayorías como sinónimo de corrupto, como sinónimo de aquella masa informe, ¿no? O que servía para proteger y para promover inclusive la corrupción. A mí me parece algo interesante ver, por ejemplo, analistas internacionales que se sorprenden, ¿no? Cuando dicen en Perú están metiendo y procesando penalmente a sus presidentes, ¿no? Supuestamente los hombres más poderosos de su país actualmente están atravesando por los procesos judiciales y tenemos fiscales independientes, fiscales que están investigando. Otra cosa es que las medidas de repente son desproporcionales, pero creo, no sé si me equivoco, que es la primera vez en la historia donde podemos felicitar a un ministerio público que está buscando realizar investigaciones y realmente poner en práctica este principio de separación de poderes, ¿no? Yo prefiero verlo desde esta perspectiva, que seguramente es mejorable, ¿no? Podemos tener mejores procesos judiciales, quizás más garantistas, pero es la primera vez que se están procesando a autoridades políticas. O sea, y otros piensan que quien ha llegado al poder es por la izquierda, al poder judicial. Por eso es que estaba viendo todo lo que se está viendo ahorita, ¿no? Y los llaman pues caviares, ¿no? ¿Quiénes están ahorita administrando la justicia? Otros nos miran desde ese punto de vista. Yo creo que hay varios mecanismos, ¿no? Uno que Jesús manifestaba, que de alguna forma después de un embate interno que tenía el Poder Judicial se está volviendo a fortalecer, ¿no? Y el otro también es el avance de la lucha anticorrupción, ¿no? Se han generado mecanismos, se han generado sistemas, se han generado fuentes por la cual ahora la gente puede recurrir a la información y cruzar. Incluso los mismos mecanismos de delación es un incentivo que ha permitido a que el tema de la anticorrupción pueda mejorarse en distintos niveles. O sea, para nadie es escondido el tema de que este sistema de corrupción siempre ha existido, ¿no? Y se repite con las mismas características en todos los niveles.
Si aquí hubiese, por ejemplo, una empresa grande con la misma característica de que coja su fondo, su empresa, su futuro, probablemente ese empresario, por querer seguir manteniendo lo que tiene, va a decir exactamente lo mismo. Entonces sería interesante más bien que ese nivel de Odebrecht empiece a verse en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, y ahí sí vamos a ver realmente cuáles son los niveles de corrupción, también esos niveles, ¿no? Sí, pero es que estamos hablando de cómo estamos tratando de darle aspirina a la sociedad para resolver una enfermedad que tenemos, una enfermedad social que tenemos. Histórica. Que es el tema de la corrupción. Que es estructural. Pero es No me estructural, quedo ¿por qué? Pero es estructural porque tenemos un sistema político deficiente, caótico, incompleto, que está basado en función a caciques y líderes con pies de barro, ¿no? Esa es la realidad. Entonces también tenemos que resolver el sistema político. Tenemos que ir a una revisión del sistema político, al manejo de los fondos en campañas electorales, y tenemos que ir también a la formación política de nuestros líderes, y también tenemos que ir a la capacidad de poder tener la posibilidad de elegir coherentemente, ¿no? O sea, ese es el otro lado que también tenemos que verlo, ¿no? Por un lado está bien que el Poder Judicial investigue, que la Fiscalía cumpla su rol, pero por el otro lado hay que resolver el otro mal, la otra parte del mal, ¿no? ¿Y eso en manos de quién está? Del elector. Del elector. De la sociedad, los ciudadanos. de los ciudadanos. Pero también de los poderes actualmente electos, ¿no? Porque una reforma política de estas características requiere la participación, por ejemplo, de un Congreso, ¿no? Las propuestas que se han hecho llegar por parte del Ejecutivo con esta comisión de alto nivel, Claro, en realidad apuntan hacia ello. No podemos mejorar un sistema político si es que no atacamos el sistema electoral. Y el sistema electoral actualmente lo que está promoviendo es movimientos clientelistas, ¿no? Que tienen como centro aquellos movimientos que surgen simplemente a partir de, vamos a denominarlo, de un accionista que pone dinero, que busca a otros socios menores y que pueden llegar al poder para recuperar aquellas inversiones. es lo que están quedando ahorita para las próximas elecciones presidenciales. Eso están quedando, pero el APRA, siendo un partido grande, ¿en qué ha caído? El APRA y todos, porque el APRA no es una excepción a Claro, los problemas hay- sociales hay- que vivimos en el país, ¿no? No es una isla. Exacto. Entonces también está afectado, y es por ello que hay una fuerza contestataria al interior del APRA que está hablando más de un congreso, está hablando de una refundación o de una reconstrucción orgánica del partido en función al pensamiento de ella de la Torre, ¿no? Yo creo que es el partido más grande, ¿no? Sí. Del Perú. En actualmente. este proceso de recomposición me pregunto, bueno, en todo caso lanzo la pregunta al común, es, oye, ¿se debe a razones internas en el país? ¿Es un tema que viene como parte de un proceso de movilización internacional en el marco del Consenso de Washington, la reestructuración del Estado? ¿Por dónde viene la cosa? Porque de hecho que nuestras fuerzas políticas dominantes no son las que están impulsándolas, son más bien las de resistencia, son las que están llamando enemigo a todo aquello signo de renovación o cambio. Si no, nomás analicemos los discursos de estos últimos días en torno al suicidio de Alan García, ¿no? Están viendo que la renovación, el cambio, la búsqueda de transparencia y la lucha contra la corrupción, finalmente la judicialización, es un problema para ellos, ¿no? Y los toman como enemigos. No lo están tomando como una oportunidad para renovar la vida política ni para establecer un sistema democrático mucho más justo y mucho más amplio, ¿no? Es que lo que me parece es que también ahí sí funciona una cuestión coyuntural. ¿Por qué? Porque estamos hablando que hace algunos días se ha anunciado la investigación a congresistas de la República, incluyendo a Javier Velázquez Quesqué, ¿no? Como parte de un movimiento mayor. Por tanto, efectivamente, no voy a negar de que existe un movimiento de renovación en los movimientos o partidos políticos tradicionales tipo el APRA, pero también hay seguramente algunos políticos que están ya con el peligro de ser investigados, involucrados en delitos, ¿no? Y producto de ello quizá se vean encarcelados en los próximos meses. Por tanto, van articulando un mensaje a partir de esas necesidades. Y yo creo que el tema de apelar a que hay una persecución política, de que hay caviares, de que existe una criminalización o hasta un Estado estalinista. Comunista, de hecho. Comunista. Si Stalin viviera en esta sociedad, yo no sé, estaría feliz, yo creo, ¿no? Entonces, creo que también hay una coyuntura aprovechada por algunos sectores, ¿no? Para defender y plantear una nueva alianza para frenar este movimiento anticorrupción, ¿no? Yo pienso que es un proceso que estamos viendo ahorita de cambio, ¿no?
Y si nos detenemos un poco en el tiempo, ¿no? Está cambiando la política. Y creo que es el momento de que las personas que nunca estuvieron en política, ¿no? Entren ahora, ¿no? Porque lamentablemente pues etiquetado, ¿no? Político, robo corrupto, entonces eso hay que romper, porque si no, ¿a dónde iríamos pues con la política? ¿No? Por eso es que es la oportunidad de las personas que nunca estuvieron en política, ahora lo hagan, ¿no? Y entren en política. Claro, la coyuntura es bastante propicia para varias cosas, ¿no? Pero el sector más debilitado es aquel puente que está entre el Estado y fundamentalmente los ciudadanos, que son los partidos políticos. O sea, cómo reconstruir un partido político en muy poco tiempo como para poder enfrentar, por ejemplo, las próximas elecciones presidenciales. Exacto. Cómo enfrentar en 3 o 4 años nuevamente la nueva elección de los gobiernos regionales, ¿no? Y los gobiernos locales. Entonces, ahí hay un desafío bastante grande. Ahora, la pregunta más común habría que hacerse: ¿quién está dispuesto a entrar en política? ¿No? Como que si tú empiezas a mirar realmente a todos los políticos, casi todos están en problemas. Y alguien que es honorable, alguien que de su vida ha hecho un ejemplo, no creo que quiera ir a ofrendar su vida siendo candidato. Entonces, ahí me parece que existe la necesidad de la renovación casi en todos los frentes esencialmente. No, pero mira, si observamos con detenimiento, hay un tema bien particular. De los sentenciados por actos de corrupción, ¿cuántos realmente tienen militancia y formación política? ¿Y cuántos son gente que incluso en algún momento entraron a la política diciendo: entro a la política porque voy a luchar contra la corrupción, entro a la política porque soy un empresario exitoso y como exitoso que soy voy a ser limpio, voy a ser claro, voy a ser transparente, ¿no? Y si vamos a ver, casi el 90% de los sentenciados no tienen historial político, no han vivido, no han hecho política, no han tenido formación política, no han tenido militancia política. Y también hay un porcentaje de gente que sí ha tenido formación política y que también ha caído en la corrupción, ¿no? Entonces, ese es el tema que hay que analizar, por dónde va la cosa, ¿no? Y yo creo que más que la persona, más que el individuo que entra y hace política, para mí el problema es el sistema, ¿no? El sistema, cómo ha sido elegido, el sistema de cómo ha sido asumiendo compromisos que luego te llevan a asumir actos corruptos dentro del gobierno, ¿no es cierto? Ese es el tema que se tiene que corregir y que se resisten a corregirlo, porque en el tema de las propuestas que hay para el financiamiento de campañas políticas en el Congreso de la República, siguen manejando el tema de que hasta cierto porcentaje debe ser del sector privado y ser cierto porcentaje no. O sea, están tratando de ver cómo todavía mantienen este sistema corrupto para seguir viviendo en política, ¿no? Entonces, y esas son las cosas que los ciudadanos tenemos que analizar y estar a la expectativa para denunciar y tratar de que sea eliminado el sistema, ¿no? Bueno, también está de vuelta Óscar García. Sí, yo creo en ese sentido que estamos viviendo en un momento de cambio. Hay un cambio que hemos venido desde el momento en que recobramos la democracia en los años 80 y que se ha venido gestando todo un proceso en el cual los líderes eran absolutos y tenían el poder y el control de los entes del Estado. En este momento cambió. ¿Por qué? Porque líder o mandatario, persona que quiere ejercer el poder desde un cargo público, hoy en este momento sabe que no es absoluto, sabe que tiene restricciones, sabe ahora que ya no está por encima de la ley y que ya no la puede dominar, al contrario. Entonces, ¿qué nos ha dado? Un cambio de paradigmas. Estamos en ese momento ayudados por los medios de comunicación, por las redes, la accesibilidad a la información, a la comunicación, que es tan fácil o es tan rápido, nos ha llevado a ese momento. ¿Por qué? Porque las personas ahora sí podemos ser escuchadas. Y eso ha empujado incluso a las propias autoridades a que cumplan su función, como bien ha dicho acá nuestro amigo Jesús, al Poder Judicial, a la Fiscalía, que ha sido tan vapuleado últimamente, pero también a nuestras autoridades, para que digan: un momento, esto ya no lo puedo hacer porque esto trae consecuencias, y consecuencias fatales, como lo hemos podido ver en estos últimos días. Por consiguiente, creo que es la oportunidad histórica, como dijo acá el profesor Juan Carlos, como dijo nuestro amigo Julio Ardiles, que sí, las personas que antes no querían
intervenir en política, porque de repente manchaban su buen nombre, lo hagan ahora. ¿Por qué? Es el momento. Porque se está cambiando la cultura en la política. Es el momento de terminar de cambiar ciertos valores en la política. Como que esto hace retornar, ¿no? O sea, a las primeras discusiones de los primeros años de la República, ¿no? Cuando Basadre Exacto. decía, hay la necesidad de construir la nueva promesa, ¿no? Y la nueva promesa tenía que ver con la nueva República, con los nuevos ciudadanos. Y justo estamos a la coyuntura del Bicentenario y se presenta casi el mismo panorama, ¿no? Aunque si me permiten, yo voy a poner los paños fríos allí, porque, a ver, Hielito. hielito. Cuando se habla, por ejemplo, de la no renovación, de la no reelección, se ignora, por ejemplo, de que en Perú tenemos una de las más altas tasas en América Latina de renovación política. Por tanto, si es que pensamos ingenuamente en el hecho de que solamente la renovación, el ingreso de nuevos rostros va a traer mejoras en la política, estamos mal, ¿no? Es necesario la oxigenación, la generación de nuevas promesas, efectivamente, ¿no? De nuevos laureles, como diría nuestro himno de Arequipa. Pero actualmente en el Congreso la gran mayoría son nuevos. Y este Congreso de nuevos, ¿no? Como ha sido el anterior, realmente nos está trayendo aberraciones, ¿no? Los peores escándalos provienen de, a ver, ayúdeme, el mataperros, la lavapiés, robapollos, comepollos. Pregunta, ¿alguien recuerda trayectoria política de estos personajes? ¿No? Entonces, solamente para terminar la idea, sí, estoy de acuerdo con la renovación. Es necesario que los ciudadanos empiecen a asumir su rol, no solamente desde la perspectiva pasiva, no solamente desde el ir a votar en las urnas y colocar su voto, no, sino tenemos que comprometernos cada vez más a partir de una participación más activa en ciudadanía y, ¿por qué no decirlo?, también en movimientos ciudadanos, en movimientos políticos y también en partidos, sí. Pero eso de que la renovación va a cambiar al Perú, desgraciadamente no. Yo creo que hay que tener cuidado con eso, porque estamos hablando de renovación como solamente cambio de rostros. ¿De qué nos sirve cambio de rostros con viejas costumbres? Cuando es, creo, cambio de hábitos y de cultura cambio de en las cultura propias política. personas. También, a eso íbamos. también. Ya, entonces yo creo que estamos en un momento tipo terremoto. Ahora todo se ha movido. La verdad que no está tan claro. Muy pocos están viendo el tema de la renovación estructural, el cambio en general que se está, digamos, gestando. Algunos más bien están tratando de ponerle techos, tratar de cubrirlo para que sea más bien que la judicialización nos está llevando a la crisis, la criminalización de la política es lo peor que nos puede pasar, cuando en el fondo lo único que están pensando también son en evitar que la ola los alcance, ¿no? ¿Cómo salvar el pellejo? ¿Cómo salvar el pellejo? Ahora, el tema pasa que si no queremos nuevos rostros con viejas prácticas o viejas costumbres, pasa por dónde están los partidos políticos que tienen que formar a estos nuevos cuadros y dirigentes políticos en el nuevo contexto, ¿no? Antes de eso, yo creo que las viejas prácticas ya se están dejando de lado. En este momento se están presentando nuevas prácticas en nuestros poderes del Estado, tanto en el Poder Judicial, Fiscalía, el Congreso y el Poder Ejecutivo. Estas prácticas nuevas, justamente, aunque sea para evitar ciertas situaciones que se puedan presentar o malos actos que se puedan presentar, esas nuevas prácticas que vemos hoy día incluso en los medios de comunicación están dando nuevos hábitos y van a dar nuevos hábitos. Y esos nuevos hábitos van a dar un cambio de cultura en las personas. O sea, me parece que lo que está pasando ahora sí es positivo. ¿Por qué? Se ha movido, ya no es el status quo, ya no es el tema del, vuelvo a repetir, ¿no? El mandatario, el líder, el que gobierna es absolutista. Eso creo que hoy por hoy se está rompiendo. Se está rompiendo. Y eso va más allá del cambio de rostros, el cambio de hábitos que se está fomentando actualmente en el país. Y vuelvo a decir, muy importante la accesibilidad que tenemos ahora a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque eso está haciendo que las personas, si nos remontamos cuando yo era muy pequeño, en los 80, en los 90, ayer nomás. Algunos éramos niños, bebés. 80, 90,
De repente hemos crecido también con esa idea de que, bueno, pues él lo dijo y yo tengo que acatarlo, ¿cierto? La leche en sí. Ya no se da, ya no se da, ya no es así. ¿Usted se acuerda de Alan? Yo me acuerdo de Alan, y de leche en sí y los mercados en pueblo. La cola de la leche y el azúcar. Pero bueno, para terminar esta parte, pues simplemente yo recalco que se está un cambio de la cultura, en nuestros hábitos, en nuestra forma de hacer las cosas, que es muy importante. Y eso obviamente tiene que ver por un cambio de rostros, pero sobre todo es un cambio de la forma de pensar de las personas. Y creo que estamos obligados ahora a replantear, como bien lo ha dicho Víctor, nuestra forma de pensar en política, porque señores, los tiempos están cambiando. Claro, es como volver a retomar el discurso de Manuel González Prado, ¿no? Que también él denunciaba que había un proceso de corrupción, un proceso de podredumbre, personas que de alguna forma eran traidores a lo que la gente quería. Pero como que pronto, si miramos ahí, no creo que solo es cambio de actitudes, de hábitos, sino fundamentalmente yo creo que necesitamos reestructurar los procesos sociales, los procesos económicos, para que realmente el cambio esté replanteado en los nuevos discursos de los partidos políticos, ¿no? Yo creo que esta coyuntura como que pronto al Perú le encuentra en una situación de ruptura, ¿no? Debiera haber una ruptura, ¿no? Y esa ruptura debiera ser repensada para poder replantear después del Bicentenario tal vez otra propuesta totalmente distinta, ¿no? No sé, si en este momento todos los pensamientos, todos los partidos políticos que están en la arena política aún todavía es vigente, ¿no? Si todavía es vigente, por ejemplo, la propuesta de Acción Popular, del PPC, del APRA, mirando la coyuntura y mirando el nuevo escenario de los próximos años. No creo que vaya tanto por propuesta, sino va más bien por revisar internamente cómo están los procesos de recambio también, ¿no es cierto? Por ejemplo, frente al tema García, Jorge del Castillo sale diciendo de que se van a dar paso a las nuevas generaciones. ¿Le creemos? Yo no le creo. Siempre dijo eso. Yo le aseguro que al final va a estar nuevamente encabezando él con todos sus acólitos ahí, tratando de tener el control del partido, ¿no? ¿Acaso García era amigo acaso Jorge del Castillo era amigo de Alan? Se agarraban a las patadas toda la vida al interior del APRA. Bueno, Y solo para la prensa salían abrazados juntos. Pero siempre ha habido una lucha intestina de poder de grupos, ¿no? Yo entiendo y puedo aceptar la lucha de poder dentro de los movimientos generacionales en un partido político, y eso tiene que existir, pero de grupos no. Y cuando digo de grupos, Jorge del Castillo con su mancha de jóvenes, ¿no? Mulder con su mancha de jóvenes, García con su mancha de jóvenes, buscando contener y mantener el poder, y eso no solo en el APRA, igual pasa en Patria Roja, igual pasa en Acción Popular, igual ha pasado en el PPC, o sea, ¿no? ¿Por qué lo desplazaron, por ejemplo, a Raúl Castro y cómo desapareció automáticamente de la política de la noche a la mañana? ¿O cómo es que a la Lourdes Flores de la noche a la mañana también la mandaron a la congeladora? Es por las luchas internas del poder dentro de los partidos políticos. Pero esa lucha interna es justificable cuando es un proceso ideológico y generacional. Pero cuando es por grupos de poderes, es producto de ¿qué? De que el mismo sistema electoral te lo permite. Y esos grupos de poderes, naturalmente, cuando están en el gobierno, van a ejercer actos de corrupción. Estamos hablando Entonces, de eso es lo que hay que revisar en los partidos políticos y sobre eso hay que legislar. En todo caso hay un tema en cuestión, la democratización interna de los partidos. Por supuesto, es un tema que está en debate desde la época de la crisis de partidos políticos que se generó a fines del siglo pasado, producto de la masificación de las comunicaciones, ¿no? Y que eso todavía no ha sido superado. Muy bien, Chimberos, tenemos que ir acabando esta sesión. Algunas ideas finales. Bueno, yo creo que es una oportunidad. Frente a esta crisis hay una oportunidad para hacer política de la buena, hay una oportunidad para hacer gobierno de los buenos. Yo creo que los medios de comunicación ayudan mucho, en tanto la gente esté involucrada y realmente tenga un espíritu crítico de las cosas que les llegan a la mano, ¿no? Pues decir verdad, tampoco todo lo que llega es bueno. Hay cosas que también son lastres, son basura, ¿no? Claro, pero yo discrepo más bien con dos tipos de medios, no hasta tres. La televisión, el tema de radios y prensa escrita. Yo creo que lo más potente, sí, lo más potente ahorita que está cambiando es las redes sociales, porque ahí está la información. Claro que hay algunos que lo manejan, pero yo creo que es la más verdadera. La más plural, ¿no? Es la más plural, por el tema de tecnología, ¿no? Al momento tenemos la información que antes la prensa, televisión manejan a su antojo, dependiendo de qué poderes viene la información. Entonces, el nuevo poder está en IDL, ¿no?
Es la mejor muestra. Bueno, y la del comercio también, ¿no? El grupo del comercio. Bueno, por mi parte, simplemente creo que sí, coincido con Víctor en la medida de que toda crisis representa una oportunidad, depende del enfoque, como lo planteemos. Esta es una oportunidad de renovar, es cierto, pero yo apelaría nuevamente a ese concepto, ciudadanía, ¿no? Que apela a los valores más básicos de todo integrante de una nación, ¿no? Implica no solamente el saber reconocer que somos sujetos de derechos, sino también el comprometernos con la cosa pública, la cuestión ciudadana, aquella cuestión que nos trasciende a nosotros, el colectivo, aquellos intereses que van más allá de la individualidad misma. Entonces, apelemos a esto con ciudadanos, hagamos ciudadanía, podemos hacerlo desde grupos y movimientos comunes, como la Chimba, por ejemplo, pero también existen estos movimientos que buscan hacer política, inclusive los partidos, ¿no? Es una posibilidad para cambiar las formas, renovar, consolidar un sistema democrático y transformar nuestro Perú con miras al bicentenario. Exacto. Y más allá. Y más allá. Y yo quiero combinar diciendo que también de parte de los servidores públicos y el mensaje debe cambiar, ¿no? Nosotros que estamos directamente administrando, se puede decir, en el aparato público, ¿no? Nuestro mensaje ya debe ser otro, ¿no? El tema de ciudadanía, por ejemplo, trabajarlo desde nuestro puesto de trabajo es importante, ¿no? Ya los mensajes tienen que ser otros, ¿no? Muy bien. Próximo debate. Muy bien, bueno. El rey ha muerto. Yo creo que se están presentando procesos de reingeniería mental, de reingeniería humana en este momento de cara al futuro, bastante interesantes se nos han puesto. Yo creo que es la oportunidad de revolución ciudadana, ¿no? Bravo. Y de que asuman también, ¿no? Gracias. El hashtag sería Revolución Ciudadana, entonces. La revolución para la Revolución Bien Ciudadana. entendido, ¿no? Claro está. de lo que es ciudadanía, ¿cierto? Muy bien, nos comprometemos en volver casi permanentemente para siempre estar con ustedes. Aquí acabó la Chimba. Por hoy día. Por hoy día. Blanca ciudad, de eterno cielo azul, puro sol, montañas de mi lado.